la profesora Pilar Garrido Clemente, la siguiente ponente, es doctora por la Universidad de Salamanca. Ese está limpio, nuevo. Y actualmente profesora titular en la Universidad de Murcia. Ella se especializó y fue así su formación predoctoral, doctoral, y luego ha publicado diversos trabajos sobre sufismo y sobre el papel en concreto de Ibn Masarra, entre otros temas. También ha publicado una obra sobre la Risala al-Huruf, que tiene mucha relación, la Risala al-Huruf de Al-Tustari, que tiene mucha relación, imagino, con la conferencia que nos da hoy, cuyo título es La ciencia de las letras en el Islam, las Nuriyat. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Un placer estar rodeada de tantos colegas, amigos, que de alguna manera, aunque la cuestión cronológica estemos muy cerca, profesionalmente sí que me han visto crecer muchos de los compañeros que están aquí. Muchísimas gracias al director de la sede actual, a Emilio por sus amables palabras, que también ha sido compañero, colega, amigo, ¿verdad? Y sigue. Muchísimas gracias a todos, a Ibn Tufail, a Jorge, que siempre nos recibe con los brazos abiertos, a todos vosotros. Y sobre todo quiero darle las gracias a mis mejores compañeros, si me lo permitís, aunque el contexto es académico, pero estamos entre compañeros y entre colegas. Quiero darle las gracias a mis mejores compañeros, a Vera y a Andrés, que normalmente pasan mis días y mis noches acompañando a la trayectoria profesional. Efectivamente, a mí mi tema es el pensamiento islámico, entre otras cosas, cuestiones de lengua, etcétera. Y Robert, que también es murciano adoptivo, como yo, me propuso, dice, a ver, Pilar, necesito que me ordenes y que me expliques realmente qué es la ciencia de las letras. Que me parece muy bien todas tus cuestiones filosóficas, espirituales, pero cuéntame qué es la ciencia de las letras. Y pues eso pretendo. La ciencia de las letras es la ciencia esotérica del Islam, que constituye un aspecto fundamental de la espiritualidad islámica. Es la ciencia de la transmutación de la palabra, al-simiyá. Ibn Masarra, cuyo magisterio es reconocido y está vigente hasta nuestros días, ese iniciador, ¿verdad?, que todas las fuentes lo nombran, aunque no hayan acudido a sus textos originales, fue el primero en la historia del pensamiento islámico que dedicó un tratado íntegro llamado Kitab Hawas al-Huruf, el que nombraba el profesor Emilio González Ferrín de la Risala al-Huruf de Sahar al-Tustari, es anterior al de Ibn Masarra, que es su realmente predecesor más importante, más explícito. Este tratado versaba sobre las 14 letras, las 14 misteriosas letras aisladas del Corán, en tanto que instancias espirituales, metafísicas, cosmológicas y escatológicas, que constituye una contribución, la mayor contribución a la ciencia de las letras en el sufismo y en todo el Islam. Se trata de una obra que se inscribe en la tradición de textos de tipo gnósticos aparecida en el Islam en torno al siglo VIII, que muy pronto llegó al Andalus y tuvo allí su máximo esplendor, que estuvo vinculada a una clase social poseedora de conocimiento en el saber mágico-gnóstico común a la cultura religiosa de Oriente Próximo. Esta tradición se dividió en dos tendencias, de una manera muy general, os estoy hablando. La mágico-alquímica, representada por los textos alquímicos inspirados en obras de la antigüedad griega, representada por lo que se propone fundamentalmente desvelar el funcionamiento oculto de las leyes del universo, y la otra parte, la otra rama, la basada en la mística, que pretendía alcanzar un conocimiento de la realidad y de las más altas verdades a través de la interpretación de las letras. A esta segunda tendencia pertenece Ibn Masarra. En su opúsculo trata sobre el valor simbólico de las letras del alfabeto árabe. El autor explica, de una manera además coherente, sistemática, completa, explica, clasifica y relaciona 14 de las letras, estableciendo categorías, grados y correspondencias coherentes, simbólicas, en una cosmovisión
integradora que las presenta como un referente escriturario, como el referente escriturario fundamental de la ontología y la cosmología islámicas. Estas especulaciones nos acercan a la esencia de la filosofía masarrí. Es decir, para él, de una manera metafísica, la materia prima del mundo parece ser consustancial a la palabra divina, ¿verdad? Nos estamos adentrando en esa cosmovisión, se haría corresponder con una logovisión. Para Ibn Mazarra, y bajo esta tendencia, ¿verdad?, de pensamiento, el mundo entero despliega y manifiesta el discurso divino. Todos los seres celestes y terrestres son fundamentalmente entidades lingüísticas llamadas a ser leídas y descifradas. Cada letra enigmática de esas 14 letras del Corán es un signo divino, un atributo divino. Los distintos grados que constituyen el ser corresponden con las fawatih, estas letras enigmáticas o misteriosas que encabezan, hemos dicho, algunas azoras coránicas. Es decir, que existe una correspondencia entre el orden de las letras y el orden del ser. Asimismo, el hombre, como refleja Ibn Mazarra en otra de sus obras, en la Epístola de la Interpretación, Risala al-I'tibar, es el hermeneuta, el mu'tabir, que interpreta los signos de estas tres dimensiones del libro, contemplando las correspondencias que entre ellas se establecen. Como Sahal al-Tustari, evidente predecesor en el siglo VIII, en su escrito sobre las letras, o Ibn Arabi posteriormente, en diversos pasajes de sus obras, Ibn Mazarra afirma en el comienzo de la Risala al-I'tibar que el cosmos entero es un libro cuyas letras constituyen el discurso divino. Esta correspondencia, a un tiempo, identidad y diferencia entre la palabra divina, el universo y el libro, es el trasfondo de toda hermenéutica en el sufismo, lo cual puede también decirse, desde luego, de las corrientes esotéricas tanto del Islam como de otras tradiciones, de otras religiones. Vinculando con esta tendencia de pensamiento, uno de nuestros colegas, también filósofo, José Antonio Antón Pacheco, he rescatado una de sus citas para que veamos cómo realmente es un sustrato en todas las tradiciones abrahámicas sobre esta logovisión. Y nos dice José Antonio Antón, para que lo podamos ver en esa perspectiva, ¿verdad?, de coiné de pensamiento que siempre suelo expresar en las charlas, que no veamos deslindado lo que es el mundo turcómano, grecolatino, árabe, persa, que todo está dentro de esa coiné. Nos dice José Antonio Antón, podemos afirmar que el libro revelado adquiere en la Edad Media el carácter de suprema categoría ontológica y teológica. Tengo cortadas las frases, ¿de acuerdo? No es la cita completa. La valoración metafísica del libro, sea la Biblia, la Torá o el Corán, lleva consigo un proceso de escriturización generalizada de la realidad, que ya comenzó con Filón de Alejandría. Todo en la Edad Media tiende a convertirse en libro, ya que el libro es un paradigma de lo real. Dios se ha revelado mediante dos libros, la Escritura y la naturaleza. La hermenéutica de la Escritura vale para la hermenéutica de la naturaleza. Los sentidos de la Escritura son los sentidos de la naturaleza. La Escritura es un especulum, un espejo que refleja y proyecta todos los contenidos del mundo. La hermenéutica medieval del libro es restauradora. De la Escritura pueden extraerse infinidad de significados. La Escritura es, pues, multiforme y múltiple, ya que revela la insondable profundidad del autor. Si la potencialidad significativa de la Escritura es infinita, la potencialidad interpretativa también es infinita.
la contextualización, ¿verdad?, que en los demás, y esa parte simbólica. En este contexto escriturario han de situarse estas obras de Ibn Masarra, que no conducen en ningún momento a una visión ni estática, ni cerrada, ni racionalista, ni libresca, sino todo lo contrario, a una interpretación que se experimenta bajo esa experiencia, ¿verdad?, esa alquimia, esa experiencia restauradora, y entonces estamos siempre en una interpretación dinámica, abierta. El libro Las propiedades de las letras es el comentario esotérico de todas estas letras aisladas del Corán, en tanto que claves hermenéuticas del libro y, por tanto, de la manifestación. De este modo, las letras de la revelación en lengua árabe atienden al lenguaje convencional, a la vez atienden al lenguaje convencional, donde significante y significado son el resultado de un acuerdo, ¿verdad?, un acuerdo entre los humanos, algo arbitrario, y a la vez, simultáneamente, son las letras originales misteriosas que constituyen el soporte de la palabra revelada. No sé, ¿cómo vamos de tiempo, Robert? Bien, ¿no? Bien, vale. Dentro de en esta misma línea hay bastantes autores, lo que pasa que me parece que no procede meternos en todos los referentes, ¿verdad?, anteriores y posteriores a Ibn Masarra, pero sí me gustaría nombrar a Hallaj, que también nos tiene escritos sobre esta ciencia de las letras, a Dhunnun al-Misri, por supuesto a Sahal al-Tustari, que lo hemos nombrado y lo seguiremos nombrando. Y una de las obras que me gustaría también nombrar aquí, incluso leeros algún trozo traducido, para que veáis cómo hacen esta interpretación, esta kinaya, ¿verdad?, esta manera simbólica de estas letras, sería el tafsir de Ja'far as-Sadiq, que declara que el Corán ha sido revelado en un lenguaje polivalente. Nos dice Ja'far as-Sadiq, que además es una obra que ha tenido bastante controversia con el tema ¿verdad?, del chiismo, de la sunna, etc. Nos comenta Ja'far, para que veáis cómo hace el mismo proceso de interpretación que luego vamos a ver en Ibn Masarra. El libro de Allah contiene 4 cosas: la expresión literal, ibara, la alusión simbólica, ishara, los toques de gracia o sutilezas, lataif, y las realidades, haqa'iq. La expresión es para la gente común, la alusión para los privilegiados, los toques de gracia para los amigos allegados, para los auliyá, y las realidades para los profetas. Esta misma correspondencia de a quién realmente está dentro de esta experiencia de la ciencia de las letras y tiene la capacidad de estas interpretaciones simbólicas, también la recoge luego Ibn Arabi, de que la ciencia de las letras es la ciencia de los auliyá, de los allegados al profeta. Como podemos comprobar, este tafsir ofrece comentarios en ese sentido esotérico, ¿verdad?, de las letras del alfabeto, y probablemente puede haber iniciado ese desarrollo de la exégesis, ¿verdad?, de estas letras. Tenemos más casos, por ejemplo, algunos ejemplos de los comentarios de Ja'far, basados en esta relación simbólica, kinaya, y lo hace de la siguiente manera. Determina la letra de una palabra o a uno o varios términos que comienzan por esa letra o la contienen. Yo supongo que esto, no sé si fuera el ámbito del arabismo. Vale, entonces, ¿cómo lo hace? Constituye el primer, lo que os he comentado, del comienzo de la letra. Entonces, por ejemplo, dice, de las letras de nombre, Bism, dice, comienzo de la basmala. La ba es su eterna subsistencia, baqa. La sin, de sus nombres, asma. Y la mim es su reino, mulk. Esta simbología de la mim como reino también la recogí en Masarra luego. Más adelante explica lo siguiente del nombre Allah. Es un nombre íntegro, tam, que tiene 4 letras. El alif de ahad, que es el pilar de la unicidad,
al-ta'amud, al-tawhid. La primera lam es de la tabla del entendimiento, lawh al-fahm. La segunda lam de Allah, que es la tabla de la profecía, lawh al-nubuwa, y la ha de huwa. Y así van interpretando, que es el límite, huwa, que es el límite de la alusión a la oculta esencia de Dios. Observamos aquí como Ibn Masarra también más adelante, el alif la designa como la unicidad, la lam designa la tabla, en la misma línea, la ha remite al nombre divino, huwa, él, es decir, la esencia. Podríamos seguir dando ejemplos, vamos a seguir con lo de la ciencia de las letras, pero así van haciendo interpretaciones. Ay, no os he puesto las imágenes. Espera, voy a poner algunas imágenes. Un poco en la misma línea que estamos viendo del mundo de la simbología, como muchas caligrafías árabes representan un hombre de letras, por ejemplo, que me parece una imagen muy expresiva, ¿verdad?, de toda esta simbología del hombre y del ser y de las letras en correspondencia con el universo, etcétera. A ver. En principio está aquí. Mirad. Os la voy a ir pasando, ¿eh? No es nada que tengáis que estar, simplemente para que las tengáis de fondo y vayáis viendo las imágenes. Por tanto, desde el punto de vista histórico, ¿verdad?, los caracteres árabes no son un invento netamente islámico. Siempre estamos en esas dos partes del mundo exotérico y el mundo esotérico, aunque la cultura entre los árabes, principalmente nómadas, se transmitía sobre todo por vía oral. Algunos escribas sabían escribir en arameo, empleando un alfabeto nabateo derivado del fenicio. Este alfabeto nabateo fue el empleado por los primeros escribas musulmanes para transmitir de una manera muy rudimentaria lo que Muhammad les transmitía. Este alfabeto de 22 consonantes contaba originalmente con solo 14 grafías distintivas. ¿Os dando cuenta, verdad?, de dónde vienen esas 14 letras enigmáticas y solo 14. Para poder diferenciar las 28 consonantes del alfabeto fue preciso recurrir al empleo de los puntos diacríticos. La evolución de la escritura árabe, que duró 2 siglos, antes de que el alfabeto adoptara la forma definitiva empleada hasta nuestros días. Fue también preciso recurrir a signos particulares para transcribir las vocales, de modo que el Corán pudiera vocalizarse íntegramente y la lectura de las variantes tradicionalmente aceptadas quedara así claramente establecido. Habéis visto que siempre el lenguaje, el alfabeto árabe, siempre se debate y además conviven de una manera, hemos dicho que sin ningún conflicto, esa interpretación exotérica y también la historia, como que la historia de la grafía, del alfabeto, etcétera, y luego esa interpretación esotérica dentro de este mundo del simbolismo. Entonces, el alfabeto sería, por tanto, convencional, está sujeto a toda suerte de transformaciones propias de la evolución, ¿verdad?, de esa convención, en la que significante y significado son arbitrarios. Y en el mundo simbólico, significante y significado nunca serían arbitrarios, tendrían esa conexión directa del símbolo. Sería esa experiencia, esa alquimia, etc. Sin embargo, la visión de muchos autores esotéricos del Islam sí que apoya, sobre todo a partir de la fijación gráfica realizada ya en la época abbasí, a modo de los masoretas hebreos, tienen el simbolismo gráfico o numérico de las letras. Implica que las letras árabes tienen ese carácter providencial que trasciende toda esta arbitrariedad. Según Ibn Masarra, o según todos sus antecesores y predecesores, las letras sí que son esos principios de las cosas. Serían realmente esa base, ese origen de la Constitución. Usul al-Ashya. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar ahora de las letras como principios de todas las cosas creadas. Retomando, no sé si vamos hilando, Robert, de dónde proviene esa interpretación de
qué es la ciencia de las letras, dónde se vincula históricamente, dónde se vincula también el mundo simbólico. Las letras como principios de todas las cosas creadas. Así, las letras que componen los nombres, hemos dicho que no solo son esos elementos convencionales, sino que también son matriciales, providenciales, son principios matriciales providenciales por medio de los cuales se origina el mundo. Las letras son esa materia primera, ¿verdad?, de la palabra divina, y que a medida de que hemos ido poniendo en manifiesto, el recorrido se va haciendo lo que está en potencia, o sea, pasa al acto y ahí se nombran, ¿verdad?, pasan a nombrarse. La ciencia de las letras hemos comentado que se desarrolló de una manera especial en Al-Ándalus, siempre es paralela a la cábala. No nos olvidemos de que la misma interpretación de la ciencia de las letras que se hace dentro del Islam, ciencia de las letras o cábala en el mundo hebraico. Siempre hay ese un poco la discusión de que, pues, cuál aparece yo primero, cuál tiene más importancia. Realmente, si vamos mirando los autores, las fuentes, si hablas con hebraístas, especialistas en cábala, fueron paralelas. Y ambas se desarrollaron de una manera muy especial y muy profunda y tuvieron mucho esplendor en la época andalusí, ambas corrientes. Por tanto, quiero contaros tantas cosas. Estas 14, vamos a ir a las 14 letras, para que vayamos viendo ejemplos de cómo también cómo actúa la ciencia de las letras, según Ibn Mazarra y los autores. Con relación a lo que hemos explicado, las 14 letras aisladas del Corán, de las que coinciden, salvo dos excepciones, la Qaf y la Nun, dan lugar de la Dal y la Ba, con las 14 letras que en su origen no tenían punto diacrítico. Las 14 se cuentan entre las 22 del alfabeto original. Las grafías de todas las demás letras, sin contar los puntos diacríticos añadidos, coinciden con la grafía de las 14 letras aisladas. En este sentido, podría pensarse que, de modo simbólico, estas 14 letras implícitamente contienen a las otras 14. Por eso se habla de que 14 letras son las 14 matriciales, las enigmáticas, las nuriyat, y las otras 14 de alguna manera están contenidas en esas 14. En el Kitab Hawas al-Huruf, Ibn Mazarra no trata de las 28, sino solo de las 14, las llama letras iniciales, ¿vale?, Awail al-Qur'an o Fawatih, con las que comienzan esas 29 azoras coránicas. Estas letras han suscitado diversas interpretaciones esotéricas, exotéricas, y han constituido uno de los principales estímulos del desarrollo de la ciencia de las letras en el Islam. Además de las denominaciones de Awail, que remite a su condición de principios, y Fawatih, término que evoca llaves que abren, claves que cifran y descifran, aperturas, ¿verdad?, Fawatih, espirituales. Estas 14 letras son correspondientes simbólicamente a las 14 mansiones del plenilunio lunar y se llaman también letras aisladas, muqata'a, porque no están escritas con la siguiente pero no se unen, porque tradicionalmente se recitan pronunciando su nombre, por ejemplo, Elif, Lam, Mim, como letras separadas, que aunque están gráficamente, ¿verdad?, unidas, no forman en ningún momento palabras. Por otra parte, también están, en cierto sentido, separadas de las demás letras y del resto del texto coránico por esta condición exclusiva que las distingue del lenguaje común, del lenguaje ordinario. Ibn Mazarra las llama también letras ocultas o internas, batina, por oposición a las otras 14, que serían manifiestas o externas, zahira. Se entiende que las primeras, en su condición de letras no articuladas en palabras, corresponden al dominio espiritual del divino misterio, Gaib, mientras que las segundas pertenecen al mundo del testimonio, Alam al-Shahada, es decir, la manifestación del lenguaje articulado. Asimismo, se conocen en particular en lenguas europeas como letras enigmáticas,
lo del término enigmático en casi todas las traducciones les gusta mucho. Parece que tiene como un atractivo especial lo llamarlas letras enigmáticas o misteriosas, precisamente por ese carácter abierto de diversas interpretaciones, y se conocen también por el término que le gusta a Robert de Nuraniyya, ¿verdad? Matrices iluminadoras de la creación, por contraste, como hemos venido diciendo, por las otras oscuras. Según la interpretación del contexto en el que aparecen, estas 14 letras son, según Ibn Mazarra, signos portentosos del libro, Ayat el-Kitab, por excelencia, ya que en más de 15 ocasiones, tras una secuencia de letras aisladas, el texto coránico sigue diciendo, después de que aparezcan, estos son los signos de la escritura, por ejemplo, en Corán 10.1, o bien, esta es la escritura, en Corán 2.2, y así sucesivamente. Entre otras cosas, también estas letras se consideran, al igual que otras fórmulas con las que se inician diversas azoras, se consideran divinos juramentos. Así, al igual que la expresión coránica que encontramos, lo de por la higuera y el olivo, que inicia la azora 95, cabe leer también la letra Nun, primera aleya de la azora 68, interpretando por la Nun. Esta manera también de ese juramento por las letras enigmáticas se recoge también en la cábala judía, el mismo tratamiento. Por tanto, Ibn Mazarra establece esa correspondencia directa que hemos comentado de las letras, las aleyas, ¿verdad?, signos portentosos, el paraíso y los nombres de Dios, otra de las ciencias tradicionales del Islam. Con el Tratado de Ibn Mazarra hemos comentado que es la primera exégesis global de la ciencia de las letras. Para entender la importancia de este tratado y por qué es un compendio completo a partir del cual explicar la ciencia de la letra en el Islam, podemos ver que ha sido Ibn Mazarra, y este tratado, el primero en la historia del pensamiento islámico que ha transmitido en los textos conocidos y que ha interpretado separadamente el conjunto de las letras misteriosas del Corán de forma metódica, con una global visión unificadora. Tenemos este referente, ¿verdad?, escriturario fundamental de la ontología y la cosmología, y también en esta primera exégesis, Ibn Mazarra, en la exégesis de estas secuencias de las letras misteriosas, las explica en su contexto coránico, tanto con relación a los pasajes concretos en los que se encuentran, es decir, la aleya o conjunto de aleyas a cuyo contenido están en particular plenamente vinculadas, y también con relación a la posición en que aparecen con respecto a las otras secuencias según el orden de las azoras en que figuran. O sea, realmente el tratado de Ibn Mazarra no es muy extenso. Yo, como muchos colegas sabéis, que hice la edición a partir de los manuscritos y luego la traducción, es realmente una belleza, complejísimo, pero es exhaustivo, metódico. El autor dedica 2 secciones a la interpretación de las letras en tanto que grados en función del orden en que aparecen. Y también tiene otra cuestión increíble, que en la primera enumeración la exégesis sigue un orden numéricamente ascendente, pero ontológicamente descendente, desde el Alif de la Sura 2 hasta la Nun de la Sura 68, mientras que en la segunda sigue el orden inverso, metafísicamente ascendente, aunque numéricamente descendente, remontando así desde la Nun hasta el Alif. Fijaos, razón, revelación, ascendente, descendente. Así se completa el ciclo de la manifestación descendente y la interpretación ascendente. El descenso de la revelación corresponde al ascenso del intérprete en ese viaje hermenéutico, ¿verdad?, del mutabir, del intérprete que ya hemos referenciado. El comentario de Ibn Mazarra comienza por el principio y como un círculo inclusivo que no concluye, ese eterno retorno,
vuelve a remontarse al principio. Realmente, si tuviésemos el texto aquí, veríais que es impecablemente perfecta esa interpretación simbólica y cómo está constituido y cómo tiene referenciadas las letras luminosas, las veces en que aparecen las aleyas. Es increíble el entramado. Os voy a hablar un poco también de cómo se hace este tipo de interpretación simbólica, que aunque lo hemos tocado un poquito, lo de la quinaya, ¿verdad? Los autores del esoterismo de las letras, dentro de esa tradición islámica, emplean distintos métodos para interpretar el significado simbólico, es decir, diversos modos de significación, de lala. El término principal que se emplea es el de explicar la significación de las letras, es kinaya. Metonimia. Metonimia, yo siempre he tenido muchísimos debates de cómo traducirlo, pero bueno, metonimia porque es la designación de un todo, un término, por la parte, una de sus letras, con el sentido de designación siempre simbólica. La letra se concibe, pues, en cierto modo, como esa abreviatura o sigla de lo que luego interpreta, ¿verdad? Esa mim del mulk, etc. En general, una letra significa un término, normalmente un nombre, que comienza por esa misma letra. Por ejemplo, la lam de lauh. O la contiene, por ejemplo, la ta de fitra. O bien la contiene o bien comienza. Y en consecuencia, por correspondencia metonímica, la realidad o grado en el término en cuestión que designa. Ibn Masarra, aunque no es un procedimiento más característico, ¿estáis recogiendo por nada? No, 5 o 10 minutos, perfecto. Y otros pensadores transmiten también la tradición según la cual una secuencia de letras puede ser también interpretada como abreviatura de una frase completa. Por ejemplo, el hecho de que el alif no se conecte. Luego hay otro tipo de interpretaciones también dependiendo de cuál sea la manera de conectarse las letras. Por ejemplo, el hecho de que el alif no se conecte gráficamente a la letra que le sigue indica el aislamiento de la unidad indiferenciada. Y la forma gráfica de la letra nun, por ejemplo, cuyo nombre en tanto que palabra significa pez, se asemeja, según la tradición de estos autores, a la forma de un pez, ¿verdad? Tan vinculada también a ese origen cosmológico de la ballena, etcétera, etcétera. También recogen estos autores de la ciencia de las letras tradiciones que relacionan las letras con los nombres divinos, como ciencias paralelas. Ibn Masarra da el ejemplo de la composición del nombre Ar-Rahman, a partir de la secuencia alif, lam, ra, más hamim, más nun. Estas tres secuencias existen, con lo cual estarían vinculadas con el nombre dentro de la ciencia de los nombres divinos de Ar-Rahman. Las secuencias de letras como componentes de palabras son, pues, otro posible modo de significación. Bueno, voy a explicar un poquito más. Otro modo de significación fundamental del Tratado Masarrí, que en cierto modo tiene precedencia sobre lo que ya hemos ido comentando, es la significación contextual. Es decir, las letras tienen un significado particular en función del conjunto de las letras aisladas, según su posición en esa distribución secuencial de las secuencias, y también de su contexto coránico particular. Así, el orden en que las letras van apareciendo con relación al orden de las azoras corresponde a una progresión de grados, que también sería la progresión de grados del propio creyente. El hecho de que una letra se repita en diversas secuencias, cierto número de veces, y os puedo decir que he pasado años con este tratado, indica su relación con la realidad que implica ese mismo número de veces. El hecho, por ejemplo, de que el ain se repita 2 veces implica la existencia de 2 tipos de ilm, de ciencia, término cuya primera letra es la ain, y por último, el grupo de aleyas que aparece a continuación de una secuencia de letras a la que está indisociablemente unida, también revela aspectos de su significado. Todo esto es la ciencia de las letras.
Para concluir, os voy a leer algunos fragmentos ilustrativos de esta manera de interpretar del Tratado de Ibn Masarra en mi traducción y edición. Entre otras interpretaciones simbólicas, nos transmite Ibn Masarra en su Tratado de las Letras la significación de la letra alif, letra enigmática del Corán e inicial del alfabeto árabe, ¿verdad? Esta letra que ha tenido que es tan interpretada, incluso todo el mundo conoce el cuento de Borges, ¿verdad? El del alef. El alif, su A corresponde a la primera letra del alfabeto árabe. Gráficamente corresponde a un trazo, además lo tengo aquí, a un trazo vertical, ¿verdad? Vale, un trazo que no se une a la letra que sigue. Ibn Masarra ve aquí el nombre de Dios, al igual que hacía la misma interpretación que hacía Jafar as-Sadiq, que es el primero y el último, apartado y oculto. Nos refleja, ¿verdad?, en el Corán. Esto es una cita coránica literal. El alif manifiesta la voluntad divina, irada, absoluta, pues por ella han sido hechas las cosas y por ella dejarán de ser. Resume y contiene todas las otras letras, como un círculo que encierra todo lo que está en su interior. Todo esto es lo que nos expresa Ibn Masarra la interpretación del alif. Representa el principio y el fin de todas las cosas. Numéricamente, alif vale 1. En este sentido también representa al menos la unidad de la divinidad. Lo mismo que 1 multiplicado por 1 dará 1, Dios, según la cita coránica, ¿verdad?, que además él, como pasa en muchos textos, ¿verdad?, su hilo narrativo va con citas coránicas dentro de su propio hilo narrativo. Dios ni ha engendrado ni ha sido engendrado. El que los seres sean engendrados no puede provenir, según nuestro autor, más que de la dualidad. Como por otro lado lo precisa explícitamente el Corán. Hemos creado, nos dice el Corán, todas las cosas por parejas. Puede ser que vosotros lo recordéis. Entonces, no puede acontecer sino que por la aparición de otras letras al lado del alif, también el hecho de que el alif no se una a la escritura a las otras letras es considerado como una alusión a la unidad y separación de Dios, ese Dios inmanente y trascendente, ¿verdad?, que siempre nos expone dentro del sufismo, siempre, dentro de todo el Islam. Creo que hay esa visión dual, integradora, unificadora de ese Dios trascendente e inmanente, ¿verdad? El Dios como unicidad, oculta, divina, trascendente, pero ese Dios que está con nosotros en la interpretación del corazón de cada creyente en cada momento de su vida, al que aludimos para ducharnos, para hacer el amor, para ir a trabajar por la mañana, ¿verdad? Esa relación del Dios trascendente e inmanente, que lo expresaría esa dualidad, ¿verdad?, que el alif con la hamza alude a la indisociable, la necesariedad de la unidad y la multiplicidad conjuntas. Ibn Masarra, mediante la interpretación simbólica, examina también el conjunto de las 14 letras luminosas y le vas confiriendo significaciones relevantes según va siguiendo ese proyecto, ¿verdad?, del universo, ese proyecto del Creador, que permite explicar una de las famosas siglas de las siglas coránicas. Lo podríamos dejar aquí. También una cuestión, no sé si más adelante publicaréis algo, supongo. Otra de las cuestiones que hace también Ibn Masarra, que es muy interesante, que también hace la interpretación simbólica de jaculatorias completas o de, por ejemplo, en el nombre de Bismillahir Rahmanir Rahim, y también tiene letra por letra, nombre por nombre, toda la interpretación de esas 14 letras luminosas relacionadas con los conjuntos de letras que aparecen en el Corán.
Bueno, como habéis visto, a partir de estas fórmulas, ¿verdad?, Ibn Mazarra resume e ilustra de alguna manera el movimiento dialéctico a 3 niveles de estructura, el conjunto del cosmos, así como la vida psíquica de cada ser humano, compuesta de un espíritu incorruptible, de un alma individual y de un cuerpo. Se ve que la evolución no es en absoluto filosófica o cosmológica, sino que se trata principalmente de exponer las bases de una álgebra exegética, permitiendo comprender los Coranes escondidos detrás del Corán aparente. Gracias.